Bueno, vamos entonces con la cámara principal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo. Vengo a darles una charla el día de hoy sobre el oráculo Lenormand, sobre los orígenes reales de este oráculo. Porque como ustedes saben, me imagino que habrán escuchado muchas historias sobre el origen de estas cartas y sobre todo de esta falsa información sobre que Mademoiselle Lenormand diseñó estas cartas y que ella es la autora de estas cartas. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es desmentir un poco este mito, esta leyenda de que ella fue la persona que diseñó estas cartas y vamos entonces a buscar unas fuentes históricas que nos van a revelar el verdadero origen de estas cartas y después obviamente pues hablar un poco sobre el funcionamiento de este oráculo. Bueno, mi nombre es Arturo, tengo un canal de YouTube que se llama Tarot Cava. Si ustedes desean aprender más sobre oráculos de Lenormand o sobre tarot, también pueden encontrar muchísima información y muchos videos en ese canal de YouTube. De hecho, les recomiendo también que después de esta charla visiten el canal porque van a encontrar mucha información sobre las definiciones de las cartas, ya que esta charla no se trata sobre las definiciones de las cartas, sino sobre el origen de las cartas y cómo se usa, cómo es el lenguaje. Bueno, ya llevamos entonces 4 minutos, ya vamos a comenzar. Bueno, entonces un saludo para todos y para todas desde Buenos Aires, Argentina, y damos comienzo entonces a esta charla sobre Lenormand. Vamos a pasar a la siguiente pantalla, que es donde vamos a ver entonces con la imagen más chiquita mía, pero vamos a ver toda esta información del PowerPoint. Entonces aquí tenemos la presentación sobre, como les decía antes, el oráculo Lenormand, su verdadero origen y cómo funciona. Aquí tenemos unas imágenes unas cartas bastante antiguas. Y vamos a empezar entonces a desmitificar el origen de estas cartas. Bueno, voy aquí para el PowerPoint. Son muchas ventanas estas cosas. A ver, voy para el PowerPoint. Ahí está. Entonces vamos a comenzar por hablar sobre qué es el Petit Lenormand. Bueno, ahí se me quemó un poco la cara. ¿Qué es el oráculo Petit Lenormand? El Petit Lenormand es un oráculo adivinatorio, es un oráculo adivinatorio que consta de 36 cartas. Seguramente ustedes ya lo han visto, ya lo conocen, muchas otras personas también ya lo están usando. Y tiene la particularidad de ser un oráculo que nos da un lenguaje muy directo y muy preciso sobre cualquier tipo de situación. Aquí no encontramos algo similar para nada, o sea, no es nada similar al tarot, es totalmente contrario, es muy diferente. No vamos a encontrar imágenes o símbolos o vamos a encontrar, digamos, un lenguaje esotérico o místico o filosófico como encontramos en el tarot, sino que nos vamos a un lenguaje muy cotidiano, el lenguaje cotidiano de la tirada de cartas gitana, en esas tiradas en las cuales se pregunta si la pareja va a volver, si se va a conocer con ese chico, si va a salir ese trabajo, si va a mejorar su situación económica, etcétera. Siempre vamos a enfocarnos con este oráculo de Norman o definirlo como un oráculo adivinatorio. O sea, la función de este oráculo es ser un oráculo adivinatorio, precisamente para estas situaciones. Bueno, y a diferencia del tarot, entonces el oráculo de Lenormand no tiene muchos símbolos o muchas imágenes o muchos mensajes incluidos en una sola carta, sino que nos va a dar solamente una imagen muy sencilla de un corazón, de un jinete como tenemos en esta diapositiva, y que nos proporciona una idea principal. Entonces esta idea principal no es suficiente para completar una predicción, sino que tenemos que obviamente complementarla con las siguientes cartas. Es decir, este oráculo funciona por yuxtaposición de conceptos, es decir, tenemos un concepto con una carta y lo complementamos con la carta siguiente. Entonces de esa manera vamos a tener una idea más compleja y si agregamos más cartas, evidentemente pues vamos a tener más matices sobre esta predicción. Entonces, bueno, esto se trata básicamente de esto, es el oráculo de Lenormand, si no lo conocen o si ya lo conocen, es un oráculo muy sencillo, 36 cartas que se enfoca a la adivinación, no al uso que le damos, digamos, tradicionalmente al tarot como herramienta, digamos, espiritual. Bueno, entonces esto es el oráculo de Lenormand. Aquí tenemos una imagen de las 36 cartas dispuestas en orden, como un gran tablero. El gran tablero es una tirada de Lenormand, que es la tirada, digamos, principal o la más conocida, la más importante, que se hace con todas las cartas juntas y se leen a partir de las posiciones de las cartas. Es decir, siempre ubicamos a la persona que se está tirando las cartas, sea el hombre o sea la mujer, la carta número 28 y 29, y en función de su posición y de la cercanía o la lejanía con esas cartas, vamos a hacer las predicciones, ¿no? Hay muchos métodos para tirar el gran tabló, hay muchas formas, como ya ustedes saben, cada maestrillo con su librillo, pero básicamente el gran tablero lo que tiene como objetivo es evaluar las posiciones de las cartas
y las combinaciones, por supuesto, ¿no? Porque ya decíamos antes que el Lenormand se basa precisamente en la combinación de ideas, es decir, la combinación de cartas me van a dar una predicción. Entonces aquí tenemos todas las cartas, desde la carta número 1 del jinete hasta la carta 36, que es la carta de la cruz. Bueno, esto es el oráculo de Lenormand. Vamos entonces ahora con el origen de estas cartas. Bueno, resulta que se habla mucho sobre el origen de las cartas Lenormand y hay muchas leyendas, como también lo hay con el tarot, por ejemplo, sobre esta vertiente que promulga que el tarot viene de Egipto y demás, y otras que no corresponde, digamos, con los hechos históricos, pero que es una información bastante difundida. Pues eso también sucede con el Lenormand, ¿no? El Lenormand, evidentemente, pues podemos escuchar o vemos en muchas fuentes de internet o muchos canales de YouTube que nos dicen que las cartas Lenormand las inventó Mademoiselle Lenormand. Entonces más adelante vamos a ver quién es Mademoiselle Lenormand, pero pues ya de entrada podemos ver con esta primera imagen que no se trata, y vamos a arrancar del principio, que no se trata de una invención de esta profetisa muy famosa francesa, sino que se trata más bien como de una jugada marketinera para vender el mazo con el nombre de una persona muy importante. Esto sería básicamente como que en este momento, aprovechando que Walter Mercado, que falleció el año pasado, que fue el año pasado o este año, no recuerdo muy bien, y aprovecháramos el nombre de él y la fama de él para inventarnos un oráculo adivinatorio astrológico y pues obviamente inventar toda esta leyenda de que fue él quien las inventó. Básicamente sería esa como la idea, ¿no? Entonces se aprovecharon del nombre de esta mujer, de esta profetisa francesa, para garantizar la venta de un juego adivinatorio, ¿no? Pero entonces vamos por el principio, vamos a ver cuál es el origen de este oráculo. Bueno, el origen de este oráculo es un juego de mesa. Así como lo están escuchando, el origen del Lenormand es realmente un juego de mesa. Este juego de mesa se lo inventó un empresario alemán que se llamaba Johann Caspar Hestel, que era de Nuremberg, Alemania, y lo inventó en el año 1799. Entonces el objetivo de este mazo no era realmente un mazo adivinatorio, sino que se trataba de un juego de mesa. Un juego de mesa como podemos identificar hoy en día el Monopoly o el Hágase Rico o diferentes juegos que tienen que ver obviamente con atravesar, digamos, casillas y tener que pagar algunas penalidades dependiendo de la carta en la que estamos, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero entonces básicamente el Lenormand nace como un juego de mesa. La diferencia es que este es un juego de mesa que no era un tablero, sino que se trataba de un mazo de cartas que era obviamente de bolsillo. Entonces lo que hacíamos era sacar esas cartas, ubicarlas en una mesa y de esa manera podíamos jugar. Entonces, bueno, ¿quién se inventó el juego de la esperanza? Este hombre que tenemos en la pantalla, que es Johann Caspar Hestel. Se inventó el juego de la esperanza, que años después vendría a ser el oráculo Lenormand. Pero entonces vamos a ver un poco más de qué se trata. Bueno, aquí tenemos entonces en esta diapositiva el juego de la esperanza como tal, que este es el mazo original. Este mazo lo venden, este mazo se consigue, es este mazo que yo tengo aquí. Aquí lo pueden ver, a ver si cambiamos acá la pantalla. Aquí lo tenemos, el juego de la esperanza, lo pueden conseguir con este nombre Ur-Lenormand. Y este es el mazo original del juego de la esperanza, que es lo que hoy día conocemos como el oráculo Lenormand. Entonces, bueno, este es el mazo del que yo les estaba hablando, este es el juego de mesa, y lo que tenemos que hacer para jugar este juego es ubicar todas las cartas en orden, en 6 filas con 6 columnas, las 36 cartas, y el objetivo de este juego es usar fichas y dados. Y seguramente ustedes han jugado el juego de la oca o juegos parecidos o juegos como por ejemplo el Snake and Ladders, que es un juego que se basa básicamente en esto, ¿no? Uno tira los dados y cae en una carta positiva, entonces esta carta positiva tiene algo bueno para quien cae en esa casilla, pero si caemos en una casilla complicada, entonces tenemos que pagar una penalidad o tenemos que pagarle a otro compañero o tenemos que quedarnos estancados en esa casilla hasta que vuelva la ronda de nuestro turno. Entonces básicamente el juego de la esperanza pues se trata de esto, ¿no? Se trata de este tipo de juego de mesa. Acá tenemos unas instrucciones, algunas muy pocas obviamente, sobre cómo funciona este juego. Es decir, si vamos a comenzar a jugar este juego en 3 personas, 4 personas, pues la persona que comienza el juego lanza los dados y supongamos que saca 3, ¿no? Entonces esta persona cae en la casilla número 3 y entonces la casilla número 3, que es la casilla del barco, pues tiene una leyenda, tiene una instrucción para este juego
Y la casilla número 3, que es la del barco, nos dice, la persona que tira los dados y llega al barco será entonces transportada hasta las Islas Canarias, donde habitan los hermosos pájaros de la casilla número 12. Es decir, si caemos en la casilla número 3, vamos directamente a la posición número 12 avanzando muchas casillas. Entonces de esto se trata este juego y continuamos jugando, etcétera, ¿no? Y pongamos que caemos en la casilla número 7, que es la serpiente. Entonces la serpiente es una casilla negativa, entonces esta casilla nos dice, para estar a salvo de la mordedura de la serpiente se deberán pagar 3 marcos. Entonces la idea de este juego es también apostar, evidentemente. Cada una de estas casillas tiene de pronto una multa, una penalidad, y al final, quien llega a la carta número 35, que es la carta ganadora, la carta del ancla, entonces es la persona que gana el juego, gana la partida y se lleva, por supuesto, el pozo de dinero que se ha acumulado durante el juego. Entonces, esto es el origen como tal del oráculo Lenormand. Es un juego de mesa de 1799 de Alemania que se jugaba de esta manera. Entonces, ahí tenemos entonces como la primera, que hay por allí, digamos, después una sorpresita que va a estar más adelante, que esto no es el verdadero origen, pero digamos que es el mazo que nosotros usamos hoy en día. Entonces, podemos asumir que evidentemente pues el Lenormand viene desde allí. Pero vamos entonces a otra diapositiva para aclarar un poco más esta información. Bueno, entonces el juego de la esperanza. El juego de la esperanza fue un juego muy interesante porque el juego de la esperanza lo que tiene de particular... Uy, me pasé, perdón. Vamos atrás. El juego de la esperanza. El juego de la esperanza lo que tiene de particular es que ya les decía que es un tablero que no es un tablero, sino que es un mazo de cartas que se dispone como un tablero. Es decir, o sea, es genial la idea porque es un tablero portátil. Es decir, cualquier persona podía tener este mazo de cartas. Es como que yo me llevo esto en mi mochilita, la llevo a la casa de un amigo, a la casa de familiares y demás. Simplemente necesito una mesa grande para poder ubicar todas las cartas y empezamos a jugar. O sea, es súper portátil, es una grandiosa idea. Pero aparte de eso, lo que tiene muy interesante el juego de la esperanza, este juego original que tenemos ahí en la diapositiva en este momento, es que tiene mucha versatilidad. ¿Por qué razón? Porque por un lado es un juego de mesa como tal, el juego de la esperanza. Yo quiero saber si me están escuchando, porque yo estoy aquí hablando y hablando y no sé si de pronto, a ver si me dejan algún mensajito por acá de que se escucha bien, que me están siguiendo el hilo, que no voy muy acelerado. Me dejan algún mensajito por allí como para saber que todo está funcionando bien. ¿Cómo anda la cosa por allí? Y así aprovecho y me tomo un traguito de té que está, hablo mucho. Bueno, entonces esto es súper interesante porque, como les decía antes, es muy versátil. Por un lado tenemos el juego como tal, el juego de las casillas que les mostré antes, pero tenemos la particularidad en este mazo que tenemos insertos de barajas europeas. Entonces los insertos son estos cuadraditos que vemos en la parte de arriba que nos están mostrando, por un lado, la baraja francesa, la clásica baraja francesa que conocemos todos, la baraja de los corazones, las picas y demás con la que se juega el póker. Y del lado izquierdo tenemos la baraja alemana. Entonces la baraja alemana es bastante diferente y es súper clave porque el Lenormand se basa, vamos a verlo más adelante, que se basa en la baraja alemana y no en la baraja francesa. Lo que pasa es que la baraja francesa obviamente es mucho más popular porque evidentemente es mucho más se popularizó mucho por ser mucho más económica de producir, ¿no? Tenemos solamente 2 colores de tinta, tenemos 4 figuras muy básicas y no tenemos como en el caso de los naipes españoles o estas barajas alemanas que son más elaboradas, ¿no? Tienen más colores, son más bonitas, son más costosas evidentemente, ¿no? Pero entonces ahora volviendo al juego de la esperanza, ¿qué es lo que tiene de particularidad? Que podemos jugar el juego de la esperanza, podemos jugar juegos como el piquet de la baraja francesa o podemos jugar Scat, que sería otro juego similar, un juego de mesa con la baraja alemana. Entonces, si uno se compraba este mazo, ya directamente tenía un montón de entretenimiento. Esto es como un teléfono de hoy en día, pero en esa época, ¿no? Como que compramos una cosita de estas y tenemos para entretenernos un montón. Entonces podemos jugar el juego de la esperanza, podemos usar la baraja alemana, si hacemos un juego de SCAT, por ejemplo, podemos usar la baraja francesa para jugar a las cartas y encima de eso, vamos a ver que más adelante esto se convierte entonces en una herramienta adivinatoria. Entonces con este mismo mazo, también encima de todo esto, de todas estas ventajas, vamos a poder también adivinar el futuro, ¿no? El mazo de Lenormand es un mazo adivinatorio.
Entonces esto fue una idea súper rentable, evidentemente hacemos en esa época se hace un mazo de estos y pues lo van a vender en Alemania, lo van a vender en Francia, lo van a vender en Holanda, lo van a vender en Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces es una idea digamos redonda, ¿no? Entonces, bueno, por eso, evidentemente, como les decía, este mazo viene con esos dos insertos, pero las barajas que conseguimos hoy en día generalmente vienen con un solo inserto, vienen solamente con la baraja francesa porque es la más común también. Para mí me gustaría que realmente viniera con la baraja alemana porque las asociaciones que vamos a encontrar en Lenormand tienen que ver con los palos alemanes, que vamos a ver las equivalencias, y no con la baraja francesa. Pero vamos a verlo eso más adelante. Bueno, entonces lo que les decía antes, es muy interesante el juego de la esperanza porque al tener los dos insertos de baraja, exceptuando a España y a Italia, que tienen sus propias barajas, evidentemente la que conocemos la baraja española o la baraja italiana, que es como el tarot precisamente, pero todo lo que viene a ser Europa Central, allí es donde vamos a encontrar estos diferentes tipos de baraja, ¿no? La baraja francesa como tal, que es la baraja francesa inglesa, tenemos la baraja alemana, que es la que viene en los insertos de Lenormand, tenemos también la baraja suiza y hay otros tipos de baraja, digamos también derivados de estos, pero particularmente pues las dos más comunes son la baraja francesa y la baraja alemana que todavía se consigue, que se usa todavía en los juegos de Europa Central. Eso se sigue, yo tengo aquí un mazo que les voy a mostrar que está súper bonito, que es un mazo de las creo que se llama Magia Cartia, que son las cartas húngaras. Aquí están las cartas húngaras. A ver si yo pongo aquí la otra imagen un poco más grande. Aquí tenemos las cartas húngaras que vienen con estos palos alemanes. Son el tipo de barajas que se siguen usando hoy en día en Europa Central. En Austria, en Hungría, en Polonia también se usan estas barajas. Son unas barajas súper bonitas. Aquí tenemos el palo de los cascabeles, que vendrían siendo los diamantes. Bueno, en fin, aquí tenemos la baraja. Vamos, esto solamente traía como para mostrarles, pero vamos a seguir con esta presentación. Entonces, bueno, les decía entonces que lo que tiene particular es que con este mazo del juego de la esperanza tenemos un montón de opciones. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa con estas cartas? Pues resulta que supuestamente, a ver, yo cambio aquí de diapositiva, acá, pues resulta entonces que se suponía que el juego de la esperanza era el origen de las cartas Lenormand. En realidad sí, porque en realidad lo que podemos encontrar en este mazo es que se hizo en 1799 y es exactamente igual al mazo que usamos hoy en día de Lenormand, las 36 cartas con los 36 dibujos, con las 36 asociaciones de la baraja. Pero resulta que hay algo más atrás de esto inclusive, no es el origen verdadero o el más remoto. Pues resulta que en el 2013 Mary Kay Greer, que es una autora que seguramente ustedes han escuchado o que han leído inclusive los libros de Mary Kay Greer, que es una autora muy interesante sobre el tarot, ella utiliza el tarot Rider generalmente, ha escrito libros muy interesantes y ella es una investigadora también del tarot y de la cartomancia, a ella le gusta mucho también la cartomancia. Entonces ella descubrió en el Museo Británico el eslabón perdido entre el juego de la esperanza y las cartas Lenormand, o el origen, digamos, último. Y resulta que unos años antes de ese juego de la esperanza, que era de 1799, pues resulta que había un mazo anterior a ese, un mazo que se conocía como Las diversiones de la corte de Viena. Entonces, este es un libro, en realidad un libro que viene con cartas, es como un set de lo que conseguimos hoy en día, un libro con 32 cartas, con 32 ilustraciones que nos muestran cómo podemos leer el futuro con esas cartas. Entonces estas cartas se conocen como las coffee cards. ¿Y qué es lo que tiene entonces de particular este libro y este mazo? Que resulta que estos emblemas que encontramos en las cartas de Lenormand y pues en este mazo de las coffee cards, las cartas de adivinación del café, pues que corresponden básicamente en gran medida, muchas cartas son similares a las de Lenormand y estas cartas tienen como origen la lectura de los pozos de café, es decir, la lectura de la borra de café. Entonces, ¿qué pasa con esa lectura de la borra del café? Yo no leo la borra del café, pero sé que la borra del café se interpreta dependiendo de las agrupaciones que se hagan en ese fondo de la taza y de las figuritas que se van formando, ¿no? Entonces hay una figurita de una montaña, hay una figurita de un trébol, hay una figurita de un ramo y etcétera, ¿no? Entonces resulta que este mazo de la corte de Viena, las coffee cards,
Son 32 cartas muy parecidas al Lenormand y que vienen con unos versos escritos, ¿no? Que nos dan un poco la idea la idea de la de, ¿cómo se llama? De las palabras adivinatorias, ¿no? Las palabras adivinatorias de cada una de estas cartas. Entonces, antes del juego de la esperanza ya había un mazo bastante similar al juego de la esperanza, entonces esto parece que fue como que la información fue de un lado para otro y cayó siempre en manos de alguien que pudiera sacarle ventaja económica. Entonces, lo particular del juego de la esperanza, el Lenormand y todo esto, es que siempre hubo un interés económico por detrás bastante importante. Entonces aquí tenemos el origen último de las cartas del Lenormand, son las Coffee Cards. Y resulta que entonces, a ver que me pasé, me equivoqué. Entonces resulta que vamos a ver esas cartas las tenemos acá. Ustedes pueden ver aquí muchas similitudes, no las puse todas, pero les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver en la página del Museo Británico. Entonces aquí les muestro algunas cartas que son muy similares a las Lenormand. Ahí tenemos evidentemente dos cartas que ustedes van a identificar, la carta del trébol y la carta del ancla. Tenemos entonces en cada una de estas cartas una pequeña descripción sobre la idea que nos da la carta, la idea adivinatoria. Entonces, pues estas cartas evidentemente tienen una relación muy directa con Lenormand. En Lenormand tenemos la carta del trébol, tenemos la carta también del ancla. Lo que no tenemos en estas cartas es que no tenemos una asociación de la baraja, ¿no? Entonces podríamos concluir, ¿no? O interpretar que el juego de la esperanza como tal es un poco de aquí y un poco de cartomancia más clásica alemana, ¿no? Entonces encontramos el emblema que aparece aquí y le agregamos entonces un inserto de una baraja francesa y de baraja alemana. Bueno, vamos a ver entonces una más, tengo un par más, aquí tenemos otras que son súper claras. Tenemos la carta de la serpiente que nos habla de un enemigo, ¿no? Que tenemos que cuidarnos de un enemigo. Tenemos la carta de la carta también. Después tenemos la carta de la cruz, que también es otro emblema de estos de Lenormand. Tenemos la carta de las nubes, entonces ustedes me dirán que evidentemente esto te está súper relacionado, ¿no? Es muy claro, es más claro que el agua, ¿no? Que de aquí se sacaron estos emblemas para las cartas Lenormand y se hicieron unas modificaciones que convirtieron este mazo en el juego de la esperanza. Aquí tenemos otras cartas, la carta del ratón, la rata o los ratones y la carta del látigo, que también nos dice disputas, ¿no? Entonces, evidentemente cada una de estas cartas ya tiene como tal una leyenda que fue aprovechada para desarrollar también el sistema cartomántico de la lectura de Lenormand, ¿no? Porque aquí tenemos los dibujos, pero tenemos también las definiciones. Entonces vemos como que de aquí se toma un poco, de otro lado se toma un poco y esto todo se convierte después en el oráculo Lenormand. Inclusive esta información que como les dije antes la pueden consultar en la página del Museo Británico, viene inclusive con el libro, folleto y con todo, viene todo escaneado, es increíble lo que podemos encontrar hoy en día en internet. Entonces aquí nos da las instrucciones también para tirar estas cartas, las coffee cards. Entonces tenemos inclusive un tablero, aquí tenemos 32 cartas y no 36 como en el de Norman, pero digamos como que las instrucciones son muy similares, ¿no? Tirar todas las cartas y en función de la distancia, de la posición de las cartas, vamos a hacer una predicción para el consultante. Entonces, pues evidentemente aquí encontramos esa pieza que nos faltaba, que gracias a Amerique Greer ya está en conocimiento de todos nosotros, del verdadero origen del Lenormand. Entonces aquí tenemos pues datos históricos, evidentemente. Entonces los datos históricos digamos como que matan los mitos y las leyendas porque para eso están los datos históricos. Entonces ya con esta información podemos concluir que el Lenormand no tiene esto tiempo antes del Lenormand, o sea ya estaba viva, pero Lenormand era de Francia y esto pasó en Alemania y estas cartas evidentemente son de Inglaterra, entonces es como una mezcla de muchas cosas que dieron origen al oráculo Lenormand. Bueno, aquí tenemos entonces la página, la pueden consultar en el Museo Británico, si le dan en Google Coffee Cards les va a aparecer. Y aquí pues si quieren directamente ir a esta página, aquí tienen el enlace para poderla ver. Bueno, vamos a continuar. Y ahora sí, recién llegamos a Lenormand. ¿Quién era Mademoiselle Lenormand? Mademoiselle Lenormand era una profetisa francesa muy importante del siglo XIX. Ella nació en 1772 en Alençon, Francia, y tiene una historia muy interesante. No vamos a hacer hincapié, digamos, en la historia de Lenormand porque no vamos a detenernos tanto en ella porque evidentemente ella no fue quien inventó las cartas. Simplemente el apellido de ella fue utilizado como una estrategia de mercado
para poder comercializar estas cartas. Como les decía antes, aprovecharon un apellido muy famoso de alguien de mucha importancia en este rubro para promocionar un mazo. Entonces, bueno, Lenormand se hizo fama, se hizo fortuna en Francia y fue una profetisa muy importante porque inclusive tenía como clienta a la esposa de Napoleón, a Josefina Bonaparte, ¿no? Entonces, y también a militares franceses y la burguesía europea. Entonces fue una persona, una cartomante, aparte leía muchas cosas, leía las cartas, interpretaba los pozos del café, leía el tabaco, interpretaba también el crepitar del fuego. Entonces ella era vidente realmente, o sea, fue una persona muy importante en cuanto a la cartomancia y la predicción y la evidencia. Fue una profetisa totalmente importante. Entonces, ¿qué pasó con Lenormand? Lenormand, aparte de atender a gente famosa y hacerse una fortuna, ella hizo también una cierta carrera como escritora, pero ninguno de estos escritos revelaba el conocimiento que ella tenía para tirar las cartas o hacer otro tipo de interpretación con otra mancia. Entonces, Lenormand, si uno se pone a mirar en la biografía de Lenormand, los libros que escribió, nunca escribió nada que dijera el método de Lenormand para tirar las cartas o esta es la manera de tirar las cartas. No, ella nunca jamás escribió nada sobre eso porque ella ni siquiera inventó esas cartas, ella no usaba esas cartas, ella usaba las cartas de póker y ya está, las cartas que se usan de la baraja francesa para leer, tiraba también el tarot, tiraba el Etela también porque Etela estaba un poquito cronológicamente antes que ella, pero ella no inventó un mazo de cartas. Entonces aquí ya con esto dejamos como desterrado ese mito y esa leyenda de que ella se inventó un mazo de cartas porque ella realmente no lo hizo. Entonces digamos que en esta presentación Lenormand como tal no viene siendo como el eje fundamental porque lo único que tenemos en el mazo de Lenormand es el apellido de ella. Simplemente no tenemos otra cosa del legado de Lenormand que nos diga que ella tiraba las cartas de esta u otra manera. Entonces eso lo podemos ya como descartar con estas fuentes históricas que nos están diciendo que evidentemente ella no diseñó nunca el oráculo Lenormand. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos la tumba de Mademoiselle Lenormand en París, que cuando ella murió fue un evento multitudinario porque como les decía fue una figura súper importante de la época. Y también no solamente en Francia, sino también en los países aledaños. Ella también inclusive vivió un tiempo en Inglaterra y se hizo muy famosa. O sea, todas las personalidades importantes de la época fueron a ver a Mademoiselle Lenormand. Entonces aquí tenemos la tumba de ella y ella falleció en el año 1843. Entonces vamos ahora a hacer como una recapitulación de fechas, ¿no? Entonces decíamos que en 1796 aparecieron las coffee cards, que después en 1799 este empresario alemán diseñó el juego de la esperanza y en 1843 Lenormand falleció. Bueno, ¿y qué pasó después de esto? Cuando falleció Lenormand, pues resulta que apareció un montón de gente que quería hacerse también fama y fortuna con el apellido de la profetisa y entonces empezaron a publicar libros revelando supuestas teorías de que esta era la manera como Lenormand tiraba las cartas, que este era el mazo de Lenormand, que esto y aquello sobre Lenormand, y en realidad todas eran puras especulaciones, porque si de hecho uno se fija en la biblioteca de la Biblioteca Nacional de Francia, uno puede encontrar mucha información sobre cartomancia, está muy buena esa página, les recomiendo también, y resulta que uno a veces busca un libro y dice Lenormand, la manera de interpretar las cartas. Bueno, muchos de esos textos están en francés, pero cuando uno se pone a mirar el detalle del libro, es un libro más de cartomancia, es un libro más que te dice que las picas son malas, que los diamantes son no sé qué, que esto y aquello, pero en realidad nunca te dicen una cosa concreta sobre el Lenormand. Solamente uno compra un libro por la portada que dice Lenormand y después se lleva en la desilusión de que realmente no le aporta absolutamente nada porque todo esto es especulación. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto? Volvemos a esta recapitulación y pues resulta que entonces ella murió en 1843 y en 1845 apareció un mazo que es el Gran Lenormand, que es un mazo que no lo puse aquí en las imágenes porque no va, digamos, al tema que nos vamos a enfocar, pero existe de esa época un mazo que es el mazo astromitológico, que es un mazo que viene con unas asociaciones mitológicas y también de astrología. Son unas cartas bastante complicadas de leer, de encontrar información también, porque muchos de estos libros se encuentran únicamente en francés o en alemán, también se pueden encontrar algunos libros, pero la cuestión es que un poquito de tiempo después reapareció el Juego de la Esperanza. Entonces otra vez entró en escena el Juego de la Esperanza, pero resulta que esto ya no se llamaba el Juego de la Esperanza, sino que se llamaba el Oráculo Lenormand. Entonces pasamos de esto, de ser un juego de mesa,
a el oráculo de Lenormand que conocemos hoy en día. Y resulta que obviamente pues empezaron a vender estos mazos, ya ustedes se imaginarán, ¿no? Ella falleció, empezaron a vender mazos, empezaron a vender libros en Francia, en Alemania y etcétera, ¿no? Y empezaron a importarlos también, ¿no? Llegaron esos mazos a Estados Unidos también en esa época. Y resulta que por allá en 1850, tengamos en cuenta que son como 7 años aproximadamente, aparece el primer instructivo sobre la lectura del Lenormand, del método Lenormand como tal. Y resulta que este instructivo venía firmado supuestamente por un sobrino heredero de Mademoiselle Lenormand que revelaba la manera de tirar las cartas. O sea, siempre como que alguien se promulgó que tenía la posta, que tenía la verdad de cómo se tiraban las cartas. Entonces siempre con la especulación hay un vivo que agarra obviamente a muchas personas que se interesan en estos temas. Y aquí tenemos entonces ¿cómo se llama esto? El Philippe Lenormand. El Philippe Lenormand es este folleto, es una hoja que viene doblada, que viene con los mazos, ¿no? Que todas las personas que compran un mazo hoy en día se encuentran con que vienen con un folletito, pues el folletito de esa época era el Philippe Lenormand, que es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Estas instrucciones, como vimos anteriormente con este juego de las cartas de café, como vimos allí, vemos que tiene unas instrucciones muy concretas sobre las posiciones de las cartas y las definiciones en el centro, que te dicen la carta número 2 significa esta cosa, que la carta número 3 si está cerca es aquello, que si la carta de la serpiente está cerca es un peligro muy grande, que si está más lejos entonces es un peligro menor, etcétera. ¿No? Vienen aquí todas las instrucciones de estas cartas. Y abajo, más chiquito que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues resulta que un vivo dijo, sí, yo soy Philippe Lenormand, entonces yo soy el heredero, ahí dice el heredero de Mademoiselle Lenormand, y ya está. Entonces dijo, bueno, Philippe Lenormand, heredero, bueno, vendamos un mazo, listo, hagamos plata, ¿no? Como que el tipo dijo, hagamos plata. Entonces, bueno, esto es lo que llega a nosotros hoy en día sobre la manera de tirar las cartas Lenormand, porque a partir de este folleto es que ya tenemos entonces las primeras instrucciones adivinatorias para poder tirar el mazo Lenormand. Entonces, aquí ya con esto, con este Philippe Lenormand, con este instructivo 1850, ya tenemos el Lenormand que conocemos a día de hoy. Listo, genial. Estamos entonces a las 18:36, entonces creo que hoy bastante bien con el tiempo. Entonces, bueno, esa fue la historia. Entonces, ya a partir de ahora, cuando nos digan Lenormand, sabemos que el Lenormand vino como origen de un juego de mesa y que no fue el Lenormand que se las inventó. Entonces, ya ahí podemos descartar esta falsa leyenda de que ella fue la que se inventó las cartas. Ahora, en esta segunda parte viene la parte interesante, ¿no? Para las personas que de pronto pues ya conocen, de pronto no será una información muy novedosa, pero para quienes se acercan por primera vez al Lenormand, entonces aquí viene entonces la manera de cómo se utiliza este mazo. Bueno, les decía en la primera diapositiva cuando comenzamos todo esto que el Lenormand es un mazo adivinatorio de 36 cartas que tiene como objetivo trabajar por juxtaposición de conceptos. Entonces una carta significa un concepto y la otra carta me complementa ese concepto, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto no es que es 1 más 1 da 2 y que ya tengo entonces 4 palabras y que las combino con otra y ya tengo, no, porque obviamente que a esto le aplicamos un poco le aplicamos intuición, ¿no? Entonces nos va a dar más información más allá de estas palabras que nosotros podemos deducir, pero funciona de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta diapositiva dos cartas del Lenormand, tenemos la carta de la carta, la número 27, y tenemos la carta del corazón. Entonces, la carta simplemente nos va a dar ciertos conceptos. ¿Qué es una carta? Si nosotros pensamos en una carta es una noticia, es un mensaje, es un documento, es un papel. Aparte que tenemos que ponernos en la época, ¿no? Porque ahora tenemos un mensaje de texto, pero en esa época era el mensajero, el cartero que traía la carta y demás, ¿no? Entonces es diferente. Pero ¿qué nos dice entonces la carta de la carta? Que es un mensaje, que es un documento, que es algo impreso, que es una notificación, que es un telegrama, que es una noticia, etcétera. Un montón de ideas que nos vienen a partir del concepto de carta, ¿no? De la imagen que estamos viendo. Entonces solamente esta carta nos va a decir que se trata de eso, pero necesitamos otra carta, porque como les decía antes, esto no es como el tarot, que el tarot una sola carta tiene un montón de información. A esto tenemos que agregarle algo que nos dé más información sobre de qué se trata esta carta, ¿no? Entonces ahí viene entonces el juego de la juxtaposición de conceptos. Tengo por un lado la carta y ahora tengo la carta del corazón, ¿no? Entonces el corazón, ¿qué me dice? Pues que puede ser algo emotivo, que puede ser el amor, que puede ser disfrute, que puede ser una noticia muy positiva, que puede hablar de sentimientos. Entonces si combinamos estos dos conceptos, entonces aquí podemos decir
que tenemos una carta de amor, ¿no? Entonces un mensaje amoroso, o que tenemos una carta que mandó el novio, o una declaración de amor, ¿no? Como que podemos empezar a jugar con una cantidad de conceptos que nos transmiten cada una de estas cartas. O simplemente no, para no ser tan literal, porque obviamente que no podemos ser literal con las cartas, esto nos puede estar indicando una noticia altamente gratificante, ¿no? Esto puede ser no necesariamente que es una noticia, una declaración de amor, sino que puede ser, por ejemplo, la noticia de que finalmente te recibieron en el trabajo al que postulaste, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la situación en la que estemos tirando las cartas. Pero entonces a lo que yo voy con esta juxtaposición, tenemos entonces por un lado la carta y tenemos por otro lado el corazón que nos dice que se combinan esos dos conceptos. Así es como funciona Lenormand. Bueno, vamos a una siguiente diapositiva. Y algo que tenemos que dejar muy claro con Lenormand y con el tarot, que no se trata para nada de la misma cosa. Por un lado tenemos el tarot, que es muy amplio, que es esotérico, que es alquímico, que es filosófico, que es espiritual, que es psicológico, etcétera. Y por otro lado tenemos el Lenormand, perdón. El Lenormand es un mazo adivinatorio, entonces los conceptos y la manera de trabajar con el Lenormand, como les decía antes, es juxtaposición de conceptos. Entonces la carta del ataúd no nos va a dar el mismo significado de la carta de la muerte del tarot, simplemente nos está diciendo el ataúd de Lenormand conceptos muy concretos y muy cotidianos. Un ataúd, que es una muerte, es una pérdida que trae tristeza, que trae dolor, etcétera, ¿no? Y otros elementos que vamos a poder deducir a partir de la combinación de las cartas, ¿no? Pero entonces en Lenormand la carta del ataúd no me está diciendo que hay una transformación o que hay una apertura de conciencia o que se eliminan patrones o que no. El Lenormand es solamente una pérdida o una noticia negativa o un evento negativo. Entonces lo vamos a encasillar al Lenormand en un mazo muy directo, muy cotidiano, por así decirlo, ¿no? Como de cuestiones cotidianas, de felicidad, de tristeza, de una noticia, que una disculpa, que una cita romántica, etcétera, ¿no? Como que vamos a esa tirada gitana, mejor dicho, de que esto es lo que va a pasar en tu futuro y no tanto como el trabajo espiritual que podemos abordar con el tarot. Bueno, entonces, primero que todo, no es igual. Aparte de eso, también tenemos una carta de la torre, que me olvidé ponerla aquí, pero la carta de la torre de Lenormand no es la carta de la torre del tarot, entonces tenemos que sacarnos como ese chip de tarot, que es súper importante con Lenormand. Cuando uno empieza con Lenormand hay que sacarse el chip del tarot porque no es nada que ver con el tarot, o sea, es otra cosa diferente y eso de pronto puede llegar a costar al principio mientras uno se adapta al lenguaje del Lenormand, que es mucho más simplificado. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo se lee el Lenormand, ¿no? Se lee juntando los conceptos de una carta con otra, pero aparte de eso también tenemos que tener en cuenta que estos conceptos llevan un orden y es importante entender el orden de los eventos o el orden de las energías en las cartas porque va a ser determinante. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y muy sencillo, ¿no? Tenemos aquí en el lado izquierdo tenemos el ataúd con el sol y en el lado derecho tenemos el sol con el ataúd. Entonces la cosa no es lo mismo porque siempre tenemos que respetar un orden en las cartas. ¿Qué pasa primero y qué pasa después? Entonces aquí muy claramente podemos decir en el lado izquierdo que la tristeza se termina porque primero está el ataúd. Es que básicamente es esto, es como que tenemos un ataúd y después tenemos el sol. Entonces hay algo negativo que después la siguiente carta lo vuelve positivo, ¿no? Entonces, básicamente aquí entendemos que hay una progresión o una tendencia en la tirada que nos está mostrando que algo negativo se mueve hacia algo positivo. Mientras que en la segunda opción tenemos lo contrario, tenemos algo positivo que se mueve a una tendencia negativa. Entonces, lo que es positivo se termina. Mientras que en la primera opción tenemos que lo que es malo se aclara o sale nuevamente la luz o sale el sol después de la pérdida o se termina esa tristeza, mientras que en el otro caso es lo contrario. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta en Lenormand que el orden de las cartas es determinante. Bueno, entonces vamos ahora con ejemplos. ¿Por qué vamos directamente con ejemplos? Porque obviamente hay muy poquito tiempo para abordar, digamos, los significados de las cartas y sería un poco aburrido, ¿no? Empezar a decir que esta carta significa esto, que la otra carta significa aquello, no. Vamos a verlo con ejemplos y de esta manera vamos a entender cómo funciona el Lenormand. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo número 1 en el que vamos a predecir con dos cartas. No es el caso de tirar dos cartas, siempre se tiran 3 cartas o 5 cartas o una tirada más grande, pero nunca tiradas tan cortas. Pero el objetivo de este ejemplo en particular es mostrar evidentemente pues la combinación, ¿no? De cómo encontramos el sentido de las cartas.
Bueno, entonces tenemos una pregunta concreta. Con el Lenormand es muy importante ir a la pregunta concreta porque las cartas, como ya decía antes, no es como el tarot del cual podemos extraer un montón de información, sino que vamos a ideas más concretas, ¿no? Entonces vamos a lenguaje muy puntual sobre una situación. Entonces, en la opción número uno, en la parte de arriba, tenemos entonces que la respuesta a esta pregunta, que la pregunta es, ¿conocí a alguien? ¿Tiene intenciones de algo conmigo? Entonces vamos a ver si estas cartas nos responden positivamente o negativamente ante la cuestión, ¿no? Entonces, en la primera opción, pues tiramos las cartas a una persona y resulta que le sale la carta de la carta con la carta del corazón. Entonces, vamos a, a esa idea que vimos antes, ¿no? En una diapositiva anterior. Tenemos el concepto de carta, tenemos el concepto de corazón, entonces vemos que es una tirada positiva, ¿no? Un mensaje agradable. Entonces la respuesta es sí, si hay entonces intenciones de algo contigo, si hay intenciones de comunicarse contigo y las conversaciones son amenas, son románticas, son placenteras, hay buena onda, ¿no? Porque tenemos la carta del corazón, una comunicación placentera, agradable, entonces pues claro, la persona tiene evidentemente pues como una buena onda con la persona, ¿no? Entonces aquí el corazón lo que hace es darle esa influencia positiva a esa carta de la carta, ¿no? Entonces la carta está influenciada por la carta del corazón que nos da una influencia positiva. Después tenemos lo contrario, después tenemos entonces que tenemos la carta de la carta con el ataúd, entonces nos está diciendo que hay una influencia negativa de ese ataúd con la carta, entonces la respuesta evidentemente es negativa, entonces ahí con la carta del ataúd le decimos a esta persona, pues la verdad que este chico o esta chica no tiene nada de onda contigo, no tiene intención de comunicarse y bueno, la verdad que es como un caso perdido. Bueno, entonces vemos que el Lenormand se maneja de esta manera, combinando estos conceptos. Entonces vamos a ver cómo llegar a estos conceptos. Bueno, ya aquí puse unas tarjetitas, que estas tarjetitas las uso yo en los cursos para Lenormand, las personas que quieren aprender Lenormand, pero les dejo obviamente el tip que lo pueden hacer en su casa. Lo que tienen que hacer es buscar los significados del Lenormand, lo pueden ver en mi canal también que tienen todas las definiciones, y lo que van a hacer entonces con cartoncitos, con unos papelitos o lo que sea, anotar unas palabras clave de cada una de estas cartas. A ver, me llegó un mensajito por acá, a ver si... No, no se trata de eso. Entonces, lo que vamos a hacer con estos conceptos es, pues, agarrar un concepto de una carta, después con otra y después con otra, y buscarle un sentido, ¿no? En este caso vamos a ver esto puntualmente con un ejemplo. Se está acabando el tiempo, así que voy a ir como acelerando un poquito. Ejemplo número 2. ¿Cómo se ve el futuro de mi nuevo empleo? Entonces tiramos tres cartas. Entonces tenemos la carta del látigo, tenemos las estrellas y tenemos la cigüeña. Entonces cada una de estas cartas evidentemente pues tiene unos conceptos y lo que hacemos entonces es ir haciendo combinaciones pues que nos suenen lógicas y que también que nuestra intuición se conecte con eso y podemos empezar a definir ideas combinadas, ¿no? Entonces la carta del látigo tiene estos cuatro conceptos: discusión, castigo, conflicto o algo repetitivo. La carta de la estrella es una esperanza, es una guía, un éxito, una inspiración. Puede ser muchas palabras, obviamente. Yo elegí estas cuatro como ejemplo. Y la carta de la cigüeña nos habla de mudanza, avance o ascenso o cambio, ¿no? Entonces, evidentemente, pues acá tenemos diferentes posibilidades que empezamos a combinar y decimos, pues bueno, elegimos conflicto, elegimos guía y elegimos avance. Ahora, con estos tres conceptos yo voy a responder a mi consultante sobre su nuevo empleo. Entonces yo digo acá, pues hay un conflicto con la guía, con el avance. Esto es muy técnico, ¿no? Muy técnico, muy escueto, pero la idea obviamente es que vamos con la intuición a preparar algo más elaborado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí va entonces cómo hacemos una lectura de tres cartas. Vamos combinando por pares y de esa manera entonces vamos a encontrar un sentido en la predicción. Las dos primeras cartas, que son el látigo con la estrella, pues vamos a ver que ya, como decía antes, dos palabras clave. Entonces yo junto estas dos palabras clave, estas dos ideas, y ya tengo una idea de base, ¿no? Entonces decimos que hay un conflicto o un problema con las expectativas o con las esperanzas de esta persona con respecto a su trabajo, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de su trabajo. Y después en la siguiente parte de la lectura tenemos entonces otro par de cartas, ¿no? Porque vamos agarrando de a dos. Esta es una técnica bastante sencilla para comenzar a aprender el Lenormand. Y después tenemos esperanza con la carta de las estrellas y tenemos también pues las otras posibilidades, que en este caso yo elegí avance con la carta de la cigüeña. Entonces esperanzas o guías o éxitos o inspiraciones avanzan, ¿no? Entonces
acá tenemos de vuelta una cosa interesante en la lectura, que tenemos una tendencia que va de algo problemático con el conflicto del látigo, pero que termina después positivo con la carta de la cigüeña. Entonces aquí vemos que la energía se mueve hacia algo positivo. Si la primera carta nos está hablando de un conflicto, pues las siguientes cartas nos van a aclarar ese conflicto. Entonces, a pesar de que se arranca de pronto con problemas o con dudas con respecto a si este trabajo realmente le conviene o si le va a llenar sus expectativas, pues resulta que al principio pues no es como muy clara esa situación, de pronto le cuesta, le va a ser un poco difícil, pero después las cosas van a tomar vuelo y van a avanzar. Van a tomar vuelo, dije, con la carta de la cigüeña. Entonces ustedes ven que tenemos 4 palabras, pero podemos obviamente darle rienda suelta a la intuición y yo digo, bueno, con la cigüeña las cosas toman vuelo, ¿no? Despegan, avanzan, arrancan, ¿no? Entonces de esta manera es como vamos a utilizar el Lenormand. Bueno, entonces aquí tenemos la interpretación, ¿no? Ahí teníamos la descripción muy técnica de cómo utilizamos el oráculo y ya en palabras propias nuestras le vamos a decir entonces al consultante o a la consultante que literalmente pues las cartas nos están diciendo que hay un conflicto o un problema con las expectativas. Aquí estamos hablando de el látigo con las estrellas y que después en la otra combinación, la siguiente parte de la lectura, tenemos entonces las estrellas con la cigüeña que nos está diciendo que esas expectativas avanzan. A nivel técnico, ¿no? Esto es Lenormand ABC, pero después le decimos con nuestras propias palabras, le decimos pues que inicialmente el trabajo en el que ella va a comenzar no llena mucho sus expectativas. Ahí tenemos entonces el látigo con la estrella, no es del todo lo que más estaba esperando, no es lo que soñaba conseguir con ese trabajo, pero resulta que después las cosas van a cambiar positivamente. Entonces es como que arranca de mala onda o de mala gana con el trabajo, pero después va a ver que ese trabajo le va a traer otras posibilidades. Entonces, esto es una lectura Lenormand muy sencilla, muy básica, muy clásica, que se enfoca únicamente en 3 ideas, 4 ideas, 5 ideas, dependiendo de la cantidad de cartas, y vamos a hacer una predicción de esta manera. No vamos a hacer como en el tarot que tenemos un montón de herramientas de las cuales nos podemos agarrar para profundizar sobre una situación, sino que directamente nos dicen, bueno, el trabajo va a estar bueno o el trabajo va a estar malo. Bueno, vamos con otro ejemplo. Ya estoy casi por terminar. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos entonces cómo leer las cartas con una carta de foco. Es decir, podemos elegir un foco en la tirada y las otras 2 cartas van a representar entonces un complemento. Ya les decía antes del principio que vamos a trabajar con yuxtaposición. Tenemos un concepto principal y las otras cartas describen la situación. Aquí tenemos entonces a este hombre que está descrito por la carta de los ratones y la carta de la montaña. ¿En qué predicción? Tenemos obviamente una pregunta. ¿Cómo se siente esta persona, este hombre fulanito, con su carrera? Entonces tenemos ahí la carta del hombre que está puesta premeditadamente, a propósito. Y tenemos entonces la pregunta, ¿cómo está con su carrera? Pues resulta que tenemos los ratones que nos está diciendo algo o que nos da la idea de que no es algo positivo, los ratones evidentemente. Y la montaña pues tampoco es una carta nada buena, entonces vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con las tarjetitas, ¿no? Con estas ideas básicas. El hombre se siente de qué manera, por una parte con los ratones y por otra parte con la montaña. Entonces vamos a combinar conceptos. Entonces aquí tenemos colorcitos, ¿no? El hombre se siente desgaste y estancamiento. Entonces el hombre se siente cansado, agotado, estancado porque las cosas no avanzan. Recordemos que la pregunta es su carrera. Entonces se siente como abatido, cansado, estancado con su carrera, le está yendo mal, no le salen las cosas, no está avanzando. Tenemos otra combinación, puede ser preocupación o demora. Entonces decimos acá como que este hombre de pronto se está esforzando por sacar adelante su carrera, pero esa montaña le impide que las cosas avancen, que su carrera sea, digamos, productiva o que avance rápido para terminar su carrera. Podemos tener otros conceptos, ¿no? Ansiedad con la carta de los ratones y bloqueo con la carta de la montaña. Entonces este hombre se siente preocupado, ansioso porque las cosas están súper bloqueadas en su carrera y siente que no avanza y tiene un bloqueo creativo, etcétera, etcétera. Podemos deducir a partir de nuestra intuición con la interpretación de las cartas. Bueno, vamos con otro ejemplo, con la misma metodología, con la carta del hombre en el centro y 2 cartas que nos den información sobre esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente con su carrera? Entonces acá tenemos 2 cartas muy diferentes. Tenemos la carta de los peces y la carta de la luna. Entonces cada una de estas cartas evidentemente tiene unos significados. Entonces podemos empezar a combinar esos conceptos. Tenemos abundancia con aspiraciones. Entonces el hombre se siente pues muy inspirado. Abundancia de los peces puede ser como que él se siente como pez en el agua con su carrera, se siente muy a gusto.
siente que le va a traer cosas abundantes, muy productivas, se siente con inspiración en su carrera, ¿no? Tiene grandes aspiraciones con su carrera, que de hecho la carta de la luna es una carta de carrera. También tenemos otros conceptos que podemos combinar, tenemos ganancia y tenemos sueños. Entonces, este hombre se siente obviamente como con mucha expectativa de ganar, digamos como fama de pronto en su carrera, con esos sueños de salir muy bien y salir adelante con su carrera. Y tenemos pues también otros conceptos que puede ser fluidez y romance. Entonces puede ser también que este hombre se sienta como muy convencido de que ama su carrera y que su carrera le va a traer entonces gran abundancia en cuanto a nivel profesional, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo en estos ejemplos es la manera como se combinan los conceptos con Lenormand. Se ve bastante sencillo, realmente la metodología es muy sencilla. El tema es uno obviamente con la práctica llegar a deducir o profundizar con la intuición sobre estos temas, ¿no? Sobre qué más me puede decir la carta de los peces, qué más me puede decir la carta de la luna. Cada vez obviamente con la práctica vamos a llegar a niveles más profundos de interpretación. Entonces, aquí ya terminamos con todo. ¿Cómo me puede ayudar Lenormand? Bueno, Lenormand, a diferencia de lo que vimos antes con el tarot, pues no se trata de una herramienta filosófica, no se trata de una herramienta, digamos, en ese sentido como constructiva o espiritual, sino que directamente se enfoca en predicciones. Entonces aquí va la cosa importante, ¿no? Es un mazo predictivo, sí, es para adivinar cosas en el futuro, sí lo es, pero lo importante de esta práctica es que tengamos en cuenta que lo que nosotros predecimos no necesariamente está, digamos, como grabado en piedra, ¿no? Nos puede salir una lectura mala, sí, nos puede salir, pero entonces nosotros tenemos que buscar la manera de prevenirnos sobre esa situación, ¿no? Si nos sale mal la lectura, pues no nos vamos a quedar sentados esperando a que las cosas salgan mal, sino que vamos a tomar cartas en el asunto y buscar la manera de sacar el mejor provecho para corregir esa situación, ¿no? Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no, pero siempre hay que mantener esa actitud activa de ese libre albedrío que nos lleva a tomar las decisiones por nosotros y no sentirnos como víctimas de las circunstancias o víctimas del destino. Entonces es un mazo adivinatorio, lo es, sí, hay que manejarlo con cuidado porque evidentemente pues hay personas que sienten que lo que le dicen en una lectura está grabado en piedra, pero pues ya eso es una cuestión de saber trabajar con estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya terminamos. Muchísimas gracias. Salió el tiempo justito. Tenemos muy poquitos minutos por si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario o quiere añadir algo sobre esta charla. Entonces tenemos unos minutos para que me dejen unos comentarios y me pregunten lo que quieran preguntar. Muchas gracias por su atención y bueno, ahí estamos entonces. Ahí estoy mirando los comentarios a ver qué me dicen, a ver qué les pareció la charla o qué quieren saber o cómo quieren obtener más información. Aquí les dejo mis redes sociales, Tarot Cava. Les recomiendo mucho que vayan al canal de YouTube porque yo tengo Facebook, tengo Instagram y demás, pero yo realmente a eso mucho no lo uso. Uso mucho YouTube porque me gusta grabar los videos didácticos para enseñar a tirar las cartas del Lenormand y del tarot. Entonces les recomiendo que pueden complementar todo esto con mi canal de YouTube, que van a encontrar muchísima información. Y bueno, les deseo entonces un buen viaje con esto del Lenormand y que se animen a comprarse un mazo de Lenormand y empezar a estudiar este mazo que es súper, súper chévere. Y digamos que es como un aire nuevo, ¿no? Como para rescatar o volver, digamos, a estas raíces cartománticas del gitaneo, ¿no? De la tirada predictiva, de la tirada gitana. Bueno, entonces ya esto es todo por ahora. Estamos justo sobre la hora. Vamos a ver si de pronto alguien deja algún mensajito. Yo tengo aquí el celular. A ver si alguien se anima a dejar un mensajito. A ver. Bueno, a ver algún comentario por allí. Si no, pues yo creo que les habrá quedado bastante claro. De todo modo, yo voy a dejar esta información, esta presentación, la voy a dejar después incluida con un enlace de Google Drive para que la puedan descargar y vayan a investigar más, ¿no? Sobre todo en estas cartas de las cartas del café, del mazo del café y más información sobre Lenormand. Bueno, ya estamos justo sobre la hora. Yo doy por terminada entonces esta sesión porque ya estamos ahí justo y después de esto viene una siguiente persona que viene con una charla muy interesante
de este espacio, de esta jornada de herramientas holísticas para nuestro bienestar. Entonces me despido de todos ustedes, de todas ustedes. Les deseo que tengan un buen viaje de aprendizaje, que se animen mucho con esto del Lenormand, y cualquier cosa que tengan entonces de duda o de consulta me pueden escribir por las redes sociales y también me pueden escribir a través de YouTube dejando un comentario en alguno de mis videos, suscribiéndose al canal y demás. Cualquier cosa, yo estoy siempre acá para que tengan ustedes una manera de acceder, digamos, a recomendaciones o cosas que yo les pueda sugerir sobre este aprendizaje del Lenormand. Les agradezco muchísimo su atención a todos y todas y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima, que estén bien. Chao.